Buenas noches a todos, bienvenidos. Brian, Carlos, Jorge, Ingeniero Torres. Hola, Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? Y bien, pues de nuevo, siempre contento de compartir aquí con todos, aprender siempre algo nuevo y diferente. Buen Ingeniero Torres, le voy a ceder la palabra, ya se está grabando la reunión. Asumo que nadie tuvo problemas con la... Voy a cancelar esto. Supongo que no tuvieron problemas con ver la videograbación del día de ayer. Bueno, ya finalmente se subió, se tardó como 2 horas a cosa en subir. Bueno, ingeniero, le cedo la palabra. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, creo que el ingeniero Edgar nos hizo una introducción ayer de mi persona. De todas maneras, me voy a permitir hacer algo de un recordatorio simplemente sobre mi perfil. Soy un profesional con más de 40 años de experiencia en temas de excelencia operacional y gestión de cuidado de activos. Digamos que mi vida ha girado en torno a 3 principales áreas de trabajo. La primera es esa misma, implementación de excelencia operacional. La segunda, implementación de sistemas de gestión de mantenimiento y cuidado de activos. Y la tercera está relacionada con las 2 primeras, que es la implementación de software para la gestión de ambas cosas. He estado vinculado en esa cuestión en lo relativo a la gestión, a la implementación de software. He estado involucrado directamente con la creación, diseño y desarrollo de sistemas de gestión de activos y actualmente en el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de excelencia operacional. Dicho esto, pues voy a poner la presentación. No quiero extenderme mucho en esto, ¿ok? Y vamos a compartir la pantalla, si me permiten, pero yo me quiero conectar también desde mi celular. Disculpen un segundo para poder ver la participación de los demás desde acá. Entonces, un segundo, por favor. A buscar aquí la conexión para conectarme al celular y asegurar que no va a haber doble ruido de fondo. Ok. Quitar el micrófono aquí. Por algún motivo. Ya sé qué es. Listo, ahora sí. Ahora sí no va a haber ruido de fondo. Ok. Para poder tener control de todo acá. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. Por favor me confirman cuando la estén viendo. De todas maneras yo la voy a chequear acá. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, básicamente este evento forma parte del ciclo inicial de la nueva era de mantenimiento de la confiabilidad promovido por Preditech, ¿okay? Y que va a ser dictado por el ingeniero Edgar, que participó ayer y va a participar en el seminario de 16 horas por mi persona y por el maestro Rogelio Bautista García, quien participará mañana. Tengo que regresar para acá porque si no, no avanza. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la nueva visión del mantenimiento centrado en la confiabilidad, que tiene que ver con la parte de valoración del riesgo, el control y eliminación de fallas. ¿Por qué este webinar? Esa es una de las preguntas, o un conjunto de preguntas que pudiéramos hacer. No son las únicas, pero posiblemente sean algunas de esas preguntas que nos pueden surgir, nos pueden saltar a la cabeza en un momento. Bueno, ¿para qué me sirve este seminario? Sobre todo porque ya se ha vuelto frecuente, y yo digo que se ha vuelto hasta moda, hablar de RCM, hablar de mantenimiento centrado en confiabilidad. Entonces, algunas preguntas pueden surgir, son
que si los planes, los programas de mantenimiento no son lo suficientemente efectivos, que si los planes y programas requieren más recursos de los previstos o disponibles, que si la inversión de mantenimiento es baja o es muy alta, normalmente se queja más uno de la alta, ¿okay? Que si el mantenimiento es un costo y no es y es inclusive indeseable, ¿por qué pudiéramos hacerlo mejor? ¿Qué puede ser que nos haga sentir que lo podemos hacer mejor? Y a veces el hacernos pensar que lo podemos hacer mejor, pero por otro lado estamos atrasados tecnológicamente, ya sea porque la condición de la planta o ya sea porque la empresa como tal no está actualizada desde el punto de vista de mantenimiento. Otra pregunta pudiera surgir es que no conozco otra forma de hacer mantenimiento que actuar de forma reactiva, porque ese es el ambiente donde yo me muevo, es el ambiente con el que convivo todos los días. Entonces, termino haciendo siempre correctivo, aunque existan otras formas disponibles. Otra pregunta pudiera ser, bueno, yo he mejorado, ya no hago tanto correctivo, ahora me enfoco en preventivo. Aún siento que falta algo porque todavía me ocurren problemas, todavía tengo problemas en el mantenimiento. O simplemente por curiosidad o ganas de aprender qué hay de nuevo, qué puedo hacer diferente. Y esto es parte del por qué este seminario, porque este seminario no es el típico RCM que vamos a ver o hemos venido viendo a lo largo del tiempo. Como antecedente les comento lo siguiente. Por eso hablo de moda y digo todo esto, y sin ánimo dentro de todo este tema. Yo conocí RCM en los años 80, recién creado, a pesar de que esto fue creado a finales de los 60, recién creado, y lo empezamos a aplicar en esos mismos años. De manera que cuando oigo hablar a todo el mundo, a mucha gente de RCM hoy día, a mí me resulta así como que, bueno, estamos lloviendo, y disculpen la expresión, lloviendo sobre mojado, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿cuáles son los objetivos de hacer un seminario de 16 horas? Porque hoy vamos simplemente a hacer un abrebocas y yo voy a pasar muy rápido, a pesar de que tengo más láminas de las que yo creí necesarias en un momento dado, ¿ok? Pero es parte de esto. La primera cosa es comprender la metodología de RCM y sus aplicaciones, ¿ok? Cómo se puede aplicar de manera efectiva en diferentes industrias para maximizar la confiabilidad de los activos, que es lo que en líneas generales todo el mundo dice y ofrece, ¿ok? Y en ese sentido también eso va a permitir familiarizarse con algunas normativas claves, como son la ISO 55000, la ISO 14224, la SAE-JE 1012 y la 1112. Pero también vamos a ver alguna otra norma, no aquí, pero sí en el taller completo, alguna otra norma que no está escrita aquí, con las cuales existen actualmente y que son hasta cierto punto mucho más rigurosas que estas normas, hasta cierto punto. Y en algunas son comparables. La otra es dominar el análisis de riesgo, o sea, buscar entender cómo se hace un análisis de riesgo, cómo se aplica el FMEA, el FMECA, que la diferencia, es un término en inglés, AMEF en español, la AMEF en español, también uno y otro, que básicamente ayudan a identificar no solamente los riesgos, sino a establecer la criticidad de las fallas y en consecuencia ver cuáles son las posibles acciones que se pueden tomar. El siguiente objetivo es explorar la transformación digital. Yo tengo que decir con toda honestidad que para mí fue todo un reto a título personal el diseño de este taller. Y la razón es muy simple. Hice 2 versiones del taller y terminé con la que vamos a ver porque la otra versión tenía demasiadas cosas de aplicación real del uso de la inteligencia artificial y el machine learning, pero que no corresponden en realidad a una persona 100% de mantenimiento, pero que sí pudieran corresponder a una persona que forme parte de un proyecto de inteligencia artificial y de IoT para entender en lo que se va a meter. Pero en este momento yo diría que hasta allá no es necesario llegar y por eso vamos a ser menos profundo, aunque vamos a ver algunas cosas que son relevantes para eso. Entonces vamos a ver cómo
inteligencia artificial y el aprendizaje automático, o machine learning, como se le dice en inglés, no solamente están inmersos en el tema del predictivo, sino cómo hacen análisis de datos, ¿okay?, para predecir usando data paramétrica y no paramétrica. Y además, con la incorporación de la inteligencia artificial, todo el tema de mantenimiento prescriptivo, que es más allá que el predictivo, porque no se trata solo de predecir, sino de además indicar qué se debe hacer. Ya, discúlpenme, pero aquí me faltó una lámina que está oculta por alguna razón. Disculpen un segundo. Voy a parar y voy a salir de aquí. Oh, disculpen un minuto, pero me voy a la necesidad de ver qué pasó, porque no entiendo por qué se borró una lámina. Y lo voy a hacer abriendo otro archivo para buscarlo, porque tengo duplicado por cualquier cosa todos los archivos. No, está bien. Está bien. Ese es el objetivo macro de todo el seminario. Ok. Eso es básicamente, disculpen la interrupción, pero prefiero estar seguro que... Ok. Pues seguimos. Ok. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el enfoque acá? El enfoque acá es básicamente utilizar o proporcionar un webinar de 16 horas con todo ese gran concepto que mencionamos, pero además utilizar algunos videos de carácter introductorio. De hecho, en este pequeño va a haber un video sobre un punto en particular, con la idea de variar, pero al mismo tiempo entender un poquito más allá de hasta dónde nos lleva todo esto. Lo puedo decir con palabras, pero igual eso nos ayuda realmente a una mejor comprensión. El contenido del curso, no el objetivo, el contenido, va a cubrir, este es el de las 16 horas, no voy a entrar en todas las materias hoy en este minuto, pero voy a referir los principales puntos ahora en detalle. Uno, vamos a hablar de los fundamentos del RCM y las normativas clave, ya las mencionamos de alguna manera. Vamos a hablar de cuáles son las estrategias de mantenimiento. Todo el mundo las conoce, todo el mundo habla de ellas, pero la comprensión de lo que hay detrás es lo más importante. Vamos a hablar de las 7 preguntas clásicas del RCM. Estamos hablando de lo típico, porque hay que entender lo típico para poder aplicarlo a lo siguiente. Vamos a hablar de algunas trampas en las respuestas que la gente a veces no pasa por allí, ¿ok? Y eso es lo que hace que de repente un programa de RCM, se trabaja en un programa de RCM y termina teniendo un número ilimitado de mantenimiento. Sí, puede tener muchas actividades de mantenimiento. Decir que tiene que tener pocas a veces no es lo correcto, porque depende a qué nivel te estás refiriendo, de qué nivel estás hablando, ¿ok? De qué tipo de planta estás hablando, etcétera, etcétera. Después vamos a hablar del contexto operacional. ¿Qué significa el contexto operacional? ¿Qué es el contexto operacional? Vamos a revisar, incluso voy a compartir con ustedes un documento incluso propio de nosotros como empresa en Trasica en el tema de desarrollo de software y AMDG, que utilizamos para la parte de APM, para que vean la cantidad de variables que se pueden medir en el contexto operacional, que no son simplemente temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Presión. Es un poquito más complejo que eso en la inteligencia artificial y para la predicción. Vamos a hablar un poquito más en detalle de la 14224, la ISO, porque la ISO tiene 2 variantes, en este caso esta norma. No solamente se usa como referente de taxonomía, porque esto está realmente fue diseñada para oil and gas. Yo tuve experiencia de hacer taxonomía mucho antes de que saliera la norma, de definir taxonomía, y eso nos permitió desarrollar un software que después veremos, que cuando salió la norma, pues hubo mucha coincidencia en muchas cosas, pero la norma también es muy rígida, y por eso también hablaba de otras normas, en cuanto a la estructura de la taxonomía. Y nos vemos a veces en la necesidad de entender que hay equipos cruzados. Cuando yo hablo de equipos cruzados, son equipos que se puedan identificar de manera taxativa como en un diagrama bloque. Entonces, es parte de eso. La segunda parte de la norma es la parte de la toma de datos. Aquí vamos a ver una pequeña
esquema de cómo la norma refiere la toma de datos, pero la toma de datos como estándar de mantenimiento no necesariamente sigue al pie de la letra lo que es el manejo de datos e inteligencia artificial. Y después vamos a ver eso. Después vamos a ver el análisis de riesgo avanzado. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver algunos modelos, alguna matriz de criticidad, etc. También vamos a ver lo que es un FMEA, ¿ok? En términos reales, cómo se utiliza, las variantes, porque los FMEA se pueden utilizar para varias cosas. Ayer en la intervención, o parte de la intervención que hizo el ingeniero Edgar y también la intervención del ingeniero Emiro Vázquez, cuando hablaban del RCA, del análisis causa-raíz, en sus siglas en inglés, hablaban de que lo preventivo y lo correctivo del RCA. Bueno, el RCA nació como una herramienta correctiva, con fines de entender la corrección. Pero el RCA hoy día es una herramienta que no solamente se utiliza para corrección, sino también se utiliza para prevención. Igualmente pasa con el FMEA. Se puede utilizar para posibles cosas que puedan pasar, porque ya están identificadas, o se puede utilizar para aquellas cosas que se puede prever que pueden llegar a pasar. Entonces, tienen ambos caracteres. Yo no quise participar porque era parte de la discusión entre la persona que estaba, o sea, Edgar, el ingeniero Edgar, y el resto del equipo. Por eso me mantuve al margen. Pero reafirmo lo que ellos mencionaron y explico el porqué. Vamos a ver un ejemplo en la industria petroquímica, en ese caso. Vamos a ver la implementación clásica del RCM, cuál es el proceso de implementación. Va a haber algún tipo de ejercicio práctico y va a haber también algún modelo de análisis de riesgo asociado a esto. Por otro lado, también vamos a ver el RCM, el mantenimiento central de confiabilidad, pero modernizado con la inteligencia artificial y el machine learning. Eso significa que vamos a ver los modelos de inteligencia artificial aplicados en general a mantenimiento, pero entonces vamos a ver también, vamos a revisar algo que el ingeniero va a tocar más en detalle, pero vamos a tocar los análisis de mantenimiento basado en condición. Déjenme decirles que en nuestro modelo, en nuestro APM, hay al menos 16 formas de monitoreo basado en condición. Estamos yendo más allá que simplemente vibraciones, que simplemente termografía, que simplemente ultrasonido o alguna otra cosa. O sea, tenemos algunas otras consideraciones incluidas en el desarrollo o el uso de la inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo y para el prescriptivo. ¿Okay? También vamos a ver un caso de aplicación de APM, de Asset Performance Management, para el caso de Chevron, ¿okay? Que aquí de alguna manera yo lo voy a referir, porque lo voy a referir como caso general porque aplica a muchas empresas, no como Chevron en sí, pero en el taller va a ser el caso de Chevron en detalle. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a ver. ¿Hacia dónde apuntamos? Bueno, apuntamos un poquito, desarrollando un poquito más los objetivos, a comprender la integración del IoT con los principios del RCM, a explorar aplicaciones prácticas, herramientas avanzadas y estudio de casos, a aprender a diseñar e implementar una estrategia de RCM mejorada con el IoT. Y eso obviamente requiere recursos, requiere prepararse para. Cuando hablamos de inteligencia artificial, acá no estamos hablando exclusivamente de inteligencia artificial generativa, que es la que hoy día es la moda, que es la que usamos con ChatGPT, ¿sí? Nos ayuda y nos puede servir para muchas cosas en una PM, pero no es del todo lo que se va a hablar aquí. Por otro lado, evaluar los beneficios, desafíos y el retorno de inversión y la inversión de adoptar una IoT, IoT y inteligencia artificial con RCM, porque todo esto es dinero, a la final se traduce en inversiones y se genera dinero. ¿Para quién es este taller? ¿A quién apuntamos? Bueno, obviamente apuntamos a gerentes de mantenimiento, a ingenieros de confiabilidad, a profesionales de gestión de activos, gerentes de operaciones y profesionales en la industria 4.0 con una sólida comprensión de las prácticas tradicionales de RCM. ¿Por qué? Porque son, digamos, los primeros llamados a dar el paso siguiente en esta secuencia.
Lo siguiente es entender, digamos, el ciclo RCM de una manera un poco simple, simpática, sencilla acá, que pasa por identificar los modos de falla, evaluar los riesgos, desarrollar las estrategias, implementar soluciones, monitorear resultados y revisar y ajustar. Y así el ciclo. Esto está presentado de una forma muy, pero muy simple y sencilla. Pero detrás de esto hay cantidad de trabajo, ¿ok? Eso implica pasar entonces por entender claramente qué es un análisis RAM y qué es un análisis RCM y cómo ellos están interconectados. Y cuando digo interconectados me refiero a que están relacionados, que el análisis RAM de alguna manera es el primer RCM que se hace, pero que no lo entendemos y no lo disponemos en la mayoría de los casos, porque muchos de nuestro equipo no disponemos de ninguna información. En muchos otros equipos sí. Voy a poner ejemplo en la industria aeronáutica, ayer que mencionaba el ingeniero Edgar. La industria aeronáutica, en la industria petroquímica, la industria atómica, la industria aeroespacial, se hacen los análisis RAM, pero esos análisis RAM sirven de base para los RCE. ¿Por qué? Porque de ahí se extrae toda la información necesaria para llevarlo a la fase operativa. El RCM, increíblemente, creado en los años 60, justamente en la industria aeronáutica y en un trabajo de cooperación entre la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y United Airlines, por los problemas que había por el cambio de tecnología. El RCM es básicamente aplicado en la operación, en el día a día de la operación, pero su base está en el RAM. Lo que sucede es que hay un divorcio, y esa es la parte cuando hablamos en español, y lo estoy diciendo entre confiabilidad operacional. Cuando hablamos de confiabilidad en sentido amplio, pues estamos abarcando las dos, pero confiabilidad inicialmente, confiabilidad de diseño y confiabilidad operacional. O lo que es españoles dirían la fiabilidad de diseño o fiabilidad y la confiabilidad o confiabilidad operacional. O sea, esto es un tema, depende de quién hace la traducción y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que tener claro que estas dos cosas están relacionadas y están conectadas, no están divorciadas. Por otro lado, tenemos que también tener claro que a esto están asociados también unos patrones de falla. Pero esos patrones de falla también están asociados a algo que nace en el diseño, pero que muchas veces por ese desconocimiento y por ese divorcio que hay, olvidamos que se llama mantenibilidad. Hablamos de mantenibilidad como si fuera simplemente un número, como si fuera simplemente algo que, bueno, ¿cuánto tiempo me tardo reparando? Sí, la probabilidad que repare en un tiempo dado. Bullshit, discúlpenme la expresión. Esa es la simplificación absoluta de la mantenibilidad, y lo digo con toda responsabilidad, porque mantenibilidad significa tener recursos, tener organización, tener presupuesto, tener capacidad para poder atender la operación y mantenimiento del equipo en su día a día. Y eso en muchas organizaciones existe no porque esté estructurado, existe porque en la necesidad de hacerlo. Y la estructuración que se ha hecho en el día a día como resultado de, obviamente, buscar solucionar los problemas. Pero los problemas a veces persisten porque la estructura que debería tener no es necesariamente la correcta. Aunque no significa que como yo no tengo toda la información, voy a dejar de hacer cosas. Y lo vamos a ver también. Entonces hay que entender cómo los patrones de falla y cómo nuestra capacidad de reacción ante los tipos de falla son consecuencias de cómo estamos. Yo siempre pongo como ejemplo, y siempre lo digo, ¿no? En los cursos, nuestros mecánicos en muchas empresas igual son, así como tenemos mecánicos que son muy especializados, pero no lo puedes tener en un solo equipo porque efectivamente sería desperdiciar mano de obra. Pero por el otro lado, entonces está especializado en equipo, pero no tiene la capacidad para intervenir, otros equipos, pero no está certificado en esos equipos. Entonces yo pongo la comparación siempre con los pilotos. Tenemos en la empresa unos mantenedores que son pilotos, por decirlo de alguna manera, de muchos equipos, pero en muchos casos no está certificado en ninguno. Lo que pasa es que se convierte en un mago porque de tanto que se repite el problema va
echando cabeza, analizando, y sale qué sé yo, y es el que, between columns, entre comillas, a veces es el que más sabe, porque ha tenido que afrontar los problemas de manera recurrente. Pero el mantenimiento debería pasar como los pilotos. Un piloto puede saber volar, pero no significa que él esté calificado para agarrar cualquier avión y despegarlo, y operarlo y aterrizarlo. ¿Por qué? Porque cada avión tiene equipos diferentes, aunque los principios de operación y de vuelo sean los mismos. Tú te tienes que certificar, te tienes que calificar para volar un 747 serie 9, o un serie 8, o un serie 7, o un DC-10, o un MD, bueno, más viejo que el carrizo, el MD-80, pero fue el que me vino a la cabeza, o un Airbus 319, un 320, un 340, etc. Dependiendo del avión, el piloto tiene que certificarse para la hora, porque cada equipo tiene condiciones diferentes. ¿Podemos extrapolar? ¿Podemos inferir? Sí, pero no necesariamente las cosas son idénticas en todos los casos. Entonces, bueno, eso por un lado. Después algunos mitos en cuanto al análisis de mantenibilidad. Aquí mencioné algo hace un minuto, que sin los datos del fabricante no podemos hacer nada, que si es muy difícil definir las actividades de mantenimiento. Entonces lo que tenemos en muchas empresas es el título. Yo he visto gente que tiene SAP, el último SAP, la maravilla, pero lo único que tiene en su actividad de mantenimiento son los títulos, a veces las horas, pero no tiene el detalle estandarizado del que hay que hacer. Vuelvo atrás a que definir la estructura de mantenimiento una vez que se está en operaciones imposible. Es posible, pero eso requiere mucho trabajo y requiere mucha dedicación. La agrupación de tareas de mantenimiento por responsabilidad o nivel resulta complicado. Usted tiene que tener los recursos estructurados porque no todo el mundo tiene ni la misma preparación ni la misma capacidad. Entonces usted tiene que saber hasta dónde puede asignar un recurso y eso tiene que estar incorporado en su plantilla, en su planificación para que sea exitoso, para poder hacer el balance de recursos, para poder hacer una verdadera programación de mantenimiento con sentido. Lo mismo que no se pueden asignar herramientas de personal porque algunos piensan que se las roban, que se las llevan. Todo es posible. No les voy a decir que no, pero sí se puede hacer si se analiza. Yo también a veces pongo un caso de Kellogg's, ¿ok? En una implementación de excelencia operacional, pues, en el caso particular del área de mantenimiento, los operarios de mantenimiento tenían mucha libertad, en el sentido de que tenían mucha capacidad, mucha iniciativa, etcétera, etcétera. Pero cuando hicimos el ejercicio de 5S para toda la parte de mantenimiento, que hicimos todo el taller, toda la cuestión, casi $1 millón en repuestos que están guardados y en poder de los mantenedores por si acaso. Pero ese $1 millón en repuestos no está en el almacén, ni está reportado en el almacén, ni saben lo que tenemos y el almacén posiblemente compre cosas, producto de los niveles de inventario, pero resulta que está en manos de los operarios por si acaso. Y estamos hablando que habían tarjetas de $20,000, circuitos electrónicos. Entonces, yo entiendo que a veces los tiempos de respuesta de la empresa, y es parte de lo que las empresas tienen que mejorar, son a veces no a la velocidad que se requiere y entonces se asumen ese tipo de conductas, pero ahí se los dejo. Bueno, igual los 5S en el taller, no voy a entrar en detalles, hay talleres que son realmente de película, ¿ok? Son el verdadero honor a el desorden, porque no hay una estructura de 5S, no hay una manera de ordenar eso, porque además nos sobrecargamos de una cantidad de cosas y no definimos un lugar para eso. Entonces, complicamos el tráfico, complicamos la hora de actuar y de tener espacio para trabajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay parte de eso. Otra cosa es difícil establecer los niveles de repuesto requeridos, porque a veces no se llevan los controles como es, y ahí lo que es parte de lo que estamos hablando del ejercicio ¿ok? Otra cosa es el concepto. Las fallas deben ser serias y por lo tanto el mantenimiento correctivo debe eliminarse. Eso también es un tabú, porque si económicamente no es rentable hacer preventivo, lo voy a decidir por hacer correctivo. Voy a esperar el run to failure, el esperar hasta que falle, es también una estrategia de mantenimiento. No lo vas a hacer con un equipo crítico, ahí es donde está la diferencia.
Entonces, tampoco puede asumir ese riesgo como un equipo donde la detectabilidad de la falla sea muy baja y es un equipo crítico. Entonces, todo este tipo de cosas son parte de aplicar con cabeza, con criterio, todas estas herramientas. ¿Ok? Y después dice, bueno, los otros fallas es que los mantenimientos preventivos y predictivos no se eliminan todas las fallas. Eso tampoco es verdad. Ayer se mencionaba que se podía predecir la ocurrencia de una falla. Sí se puede llegar a predecir, pero para predecir la ocurrencia de una falla, tú tienes que tener una base de datos y un monitoreo confiable, real. Pero cuando yo tengo un monitoreo de equipos de manera, digamos, intermitente, periódica, no continua, cuando no tengo monitoreo del contexto operacional de manera permanente y no continua, a lo mejor suceden cosas que ni siquiera nos enteramos y pretendo predecir la falla a pesar de que ha habido cambios en lo que está ocurriendo en el día a día. Entonces, eso es parte del por qué esto no es un mito, ¿no? Okay. Bueno, aquí pegamos un brinco y saltamos dentro de ese proceso a la taxonomía y la cicla de vida de los datos en la 14.200, de acuerdo a la ISO 14.224. Tenemos un triángulo del lado izquierdo que básicamente refiere una estructura propuesta para el caso de la industria de petróleo y gas, que va desde, obviamente, esto es lo que nosotros llamábamos desde los años 90, cuando se hizo la primera versión de SAGEN, un esquema de digregación técnico-administrativa, donde lo administrativo es parte de la organización, que si la empresa, que si la unidad de negocios, etcétera, etcétera, ¿ok? Y la parte técnica era referida ya al proceso productivo o operacional en sí. Entonces, si ustedes ven aquí, si vemos en detalle, aparece la industria, la categoría del negocio, la instalación, la planta o unidad, y ya a partir del punto 5 es donde empezamos a ver, o ya sea una unidad administrativa, o ya sea un equipo, una unidad operacional, sistema, pues vemos unidad, equipo, etcétera, etcétera, hasta llegar a parte mantenible. Pero el tema es que aquí, que esta estructura, si bien puede aplicar y se puede replicar, también es cierto que esta estructura no corresponde a equipos interrelacionados, o sea, que equipos que tú no puedes separar tan físicamente, ¿ok? A veces no es tan sencillo. Y lo otro es la definición de parte mantenible, porque la definición de parte mantenible, ¿verdad? Tiene que ver con, puede ser desde reemplazo de una pieza hasta hacerle mantenimiento a la pieza, dependiendo de la naturaleza del equipo, electrónico, eléctrico, mecánico, etcétera, etcétera. O hasta un cierto nivel. Hasta este nivel yo reparo, yo puedo mantener, pero de este nivel para abajo no lo hago yo, lo mando a un tercero, o simplemente no vale la pena reparar y tengo que reemplazarlo. Eso es parte de. Del lado derecho tenemos lo que es la estructura de los datos en cuanto a la que maneja la taxonomía. ¿Qué tiene de interesante la 14224? Que te ayuda a definir una estructura de los datos. ¿Qué debería yo recopilar del equipo? ¿Qué debería yo recopilar de la falla? Etcétera, etcétera. Y en ese sentido, tenemos la recopilación de los datos, la validación y filtrado de esos datos. Se parece en alguna forma a lo que establece el manejo de datos en informática, pero ¿qué sucede cuando recopilo datos, cuando valido y filtro? Que normalmente en el trabajo cotidiano no lo hago, pero en la base de datos yo tengo que inclusive filtrar, puedo hacer diferentes ejercicios desde el punto de vista de inteligencia artificial que no haría en una condición como esta. Y ahorita voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente. Cuando usted hace, por ejemplo, análisis, crea, digamos, una arborización de datos, de eventos, usted en teoría tiene un evento y abajo los datos de ese evento. Y en teoría usted no lo debería modificar, ¿ok? Y usted puede trabajar con esos datos y debería, eso sí, cualquier fila de datos en una base de datos que tenga un campo en blanco, por norma usted la tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque al aplicar el algoritmo, eso va a crear una desviación en el análisis de los datos. La otra opción que usted tiene es agarrar, una vez que usted ha hecho esa limpieza, es agarrar y esos datos, agruparlos por
agruparlos, ¿ok? Dependiendo de ciertas características. Los agrupa, los simula y los vuelve a reprocesar. Y eso le va a ayudar también a reducir ciertas variaciones. Eso es parte de las dos formas de utilizar una data cuando es estructurada. Entonces, eso no lo vas a hacer, no lo usas tú en mantenimiento de manera cotidiana. Tú utilizas el dato que tienes y punto, pero no tienes la otra alternativa, no la usas y no te la da, de hecho. Después está la parte de almacenamiento, donde cómo almaceno los datos, cómo los clasifico, etcétera, etcétera. Cómo hago el análisis, cómo hago el modelado, es decir, cómo lo utilizo, cómo voy a usar la falla, etcétera, etcétera. Después, cómo la parte de visualización de informes, cómo lo voy a vender visualmente, cómo lo voy a representar para entenderlo y para hacérselo entender a otros. ¿Ok? Y finalmente, habla de la optimización y mejora continua como resultado del manejo de los datos y la actualización de esos datos.